Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al webinar Gestión de los datos aplicados a la administración tributaria, organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Aprovecho para mencionar que el presente evento se está transmitiendo en vivo vía Zoom y a través de la cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación en este evento respondiendo una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir en esta noche será contar con la exposición de William Ventura Cruzado y posteriormente daremos paso a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizarse a través del chat. A continuación daremos inicio a nuestro webinar, Gestión de los datos aplicados a la administración tributaria, a cargo de William Ventura Cruzado, quien tengo el gusto de presentar. Es jefe de la Oficina de Calidad de Datos del Servicio de Administración Tributaria SAT, cuenta con 15 años de experiencia en temas de tributación local, además es docente de la Escuela de SAT de Lima. Especialista en gestión de la innovación y planeamiento estratégico en el sector público por la Universidad del Pacífico. Sin más preámbulo, le invitamos a realizar su exposición. Adelante, profesor. Buenas noches, gracias por la presentación. Buenas noches con todos los participantes. Vamos a empezar este webinar programado para el día de hoy, Gestión de los datos aplicado a la administración tributaria. Como primer punto, para empezar, vamos a hablar un poco de cómo le va a las organizaciones o cuáles son las consecuencias en el caso que esta buena gestión de los datos no se esté aplicando de manera correcta, ¿no? Para poder identificar qué es lo que se puede mejorar posteriormente. Entonces, empezamos mencionando de que una de las consecuencias que se puede afectar de manera negativa es en la imagen de cada institución, de cada entidad pública. Por ejemplo, tenemos que una mala gestión de los datos puede ocasionar un impacto negativo en la fidelización de los contribuyentes, porque al estar estos mal gestionados o estar mal contactados, va a tener como consecuencia una mala gestión, una mala atención de los contribuyentes, como por ejemplo si tenemos direcciones con errores, con inconsistencias, que no estén completos, o al contrario, no vamos a poder comunicar oportunamente las comunicaciones, las notificaciones que queremos hacer llegar. Entonces, eso afecta la fidelización de los contribuyentes, ¿no? Otro impacto, otra consecuencia negativa en esta mala gestión de los datos se puede dar en los errores que se toma como organización al tener unos datos con una mala información. Entonces tenemos ahí unos datos que nos indican que de repente la efectividad de las comunicaciones, de las notificaciones, aparentemente son muy buenas, ¿no? Tienen un resultado de notificado. Por ejemplo, cuando llevamos alguna comunicación a los contribuyentes y resulta que por la ley que manejamos en la Ley General del Procedimiento Administrativo, resulta que también las comunicaciones se pueden dejar debajo de la puerta, ¿no? Pero resulta que si estos son desactualizados, no estamos comunicando de manera oportuna a los contribuyentes. Entonces, para nosotros, eso nos puede llevar a una mala decisión porque aparentemente tenemos que los contribuyentes han sido notificados de manera exitosa, ¿no? Sin embargo, no sabemos internamente que estos están desactualizados. Entonces nos lleva a tomar una mala decisión y a continuar, por ejemplo, con las medidas de cobranza. Yo no sé si a alguno de ustedes, los participantes, les ha ocurrido que se enteran de alguna medida cautelar, alguna retención de cuenta o le embargaron el vehículo cuando están manejando en la pista, porque resulta que tuvieron una deuda de una multa o de algún tributo que no pagaron oportunamente, pero resulta que no fueron comunicados, ¿no? De manera exitosa. Entonces, eso puede ocurrir, ¿no? Esa mala toma de decisiones nos puede llevar como consecuencia de una mala gestión de los datos, ¿no? Otro tema importante también para las organizaciones, sobre todo en estos tiempos de crisis, de pandemia y de austeridad, ¿no? Dado que estamos entrando en una etapa de recesión, es el desperdicio de los recursos.
si no organizamos bien nuestros datos, si no gestionamos bien estos datos, nos va a llevar consecuentemente a una mala decisión que va a tener como otra consecuencia el desperdicio de recursos. Se dice que entre el 15 y el 30% son los recursos que se desperdician por una mala gestión, ¿no? Entonces, por eso es importante, y esa es una consecuencia negativa de no tener una buena gestión de los datos, ¿no? Nos lleva a los sobrecostos, ¿no? O los costos no planificados, ¿no es cierto? Entonces teníamos que hacer una actividad, una actividad extraordinaria para realizar, por ejemplo, el tema de la meta predial, ¿no? Si programamos una acción extraordinaria para hacer una campaña vía WhatsApp, por ejemplo, ahora en estos entornos virtuales que manejamos, pero resulta que los números de celulares que manejamos en cada entidad no son actualizados o están inconsistentes, esto nos va a generar sobrecostos, ¿no? Porque tenemos que tal vez enviar una, dos o reenviar 2, 3, 4 veces, ¿no? Las comunicaciones que queremos hacer llegar. Entonces, estas son otras de las consecuencias. Y también unas consecuencias negativas que se da es, por ejemplo, la duplicidad de esfuerzos o la ineficiencia en las operaciones, ¿no? Entonces, también se ven impactados los procesos internos de cada entidad. Cada entidad tenemos los procesos definidos, cada unidad orgánica se encarga de una determinada tarea, ¿no? Yo hago las declaraciones juradas, yo hago la determinación de la deuda, yo hago la gestión de cobranza, yo me encargo de recaudar, de cobrar, o yo hago las medidas cautelares. Sin embargo, si esta mala gestión o esta mala información que manejamos en todas las entidades nos puede llevar a que dupliquemos esfuerzos, a que nuestras operaciones no estén alcanzando o no estén alcanzando la eficacia, ¿no? Y no estemos siendo eficientes también, ¿no? Entonces, es por eso que es una de las consecuencias también que se da en las organizaciones, ¿no? Otra de las consecuencias que impacta también una mala gestión o un mal ingreso de los datos es en nuestros sistemas, ¿no? O en el repositorio que manejemos en cada entidad. Hay entidades tal vez que lo manejemos en Excel, hay entidades que lo manejemos en un sistema propio, un sistema de administración tributaria, un sistema tal vez que compartamos con otra entidad. El sistema que manejemos, si el ingreso de los datos no han sido correctamente ingresados, parametrizados, con determinados filtros, con determinados parámetros, vamos a tener que la información en estos sistemas no va a estar, no va a ser de buena calidad, ¿no? Va a ser información duplicada, desactualizada, tal vez incompleta. Entonces es por eso que se puede dar este tema, ¿no? Y la desincronización de los sistemas, ¿no? Si no está a la par con los otros sistemas que manejemos dentro de la entidad o que compartamos con otras entidades. Por ejemplo, acá les muestro el Infomuni, que se comparte con todas las municipalidades distritales de Lima Metropolitana. Compartimos información valiosa. Sin embargo, si no tenemos cuidado en cómo se reciben estos datos, cómo se verifican, cómo se van cargando, podemos alimentar con datos erróneos. Entonces, esa es una consecuencia de una mala gestión de los datos. Ahora, si ya sabemos cuáles son las consecuencias de esta mala gestión, que nos lleva a una mala imagen de la entidad, que nos lleva a costos no planificados, que nos lleva al desperdicio de recursos, duplicidad de los procesos, de las operaciones, por lo tanto nos lleva a tomar malas decisiones, tenemos que identificar cuáles son las causas que lo generan. Y dentro de las causas que lo generan, podemos muy bien segmentarlo de diversas formas. Una de las dos formas que se recomienda y que yo recomiendo son identificar primero las causas internas. Toda entidad maneja información propia, tiene su personal, ya sea sus asesores de servicio, sus terminalistas o la persona que tiene contacto directo con los contribuyentes, finalmente son los responsables del ingreso de los datos. Entonces, las causas internas tienen que ser identificadas primero desde adentro de la entidad. Primero, identificar por dónde ingresan los datos. Entonces, ya les estoy mencionando. El personal encargado del ingreso de las declaraciones juradas.
Entonces, ellos son un punto de ingreso de datos. Si se maneja en un sistema, ¿no? O es manual, o tenemos un sistema como el CIAT, o cualquier otro sistema como módulos que se comparten con otras entidades, también es importante que lo tengamos identificado. ¿Por qué? Porque estas pueden ser las causas de un ingreso de datos con errores o con mala calidad. Entonces, es importante identificar en primer lugar cuáles son los puntos de ingreso. Entonces, le estoy dando un ejemplo, el ingreso de las declaraciones juradas. Otro punto de acceso de datos, de ingreso de datos, son los procesos de fiscalización. Entonces, recordemos que nuestro proceso de fiscalización, que se da cuando los contribuyentes no vienen a hacer su declaración de manera voluntaria, la administración tributaria realiza su proceso de fiscalización. Entonces, en este proceso de fiscalización, si el contribuyente no responde, no da respuesta a la inducción que se le esté solicitando, la entidad puede determinarlo de oficio, ¿verdad? En esta determinación de oficio también tenemos que tener cuidado, a través de nuestras fichas de fiscalización, el ingreso de los datos de manera correcta. De la misma forma, tener identificados los parámetros, tener definido los datos con cierta estructura que deberían de tener para poder proceder al ingreso de los datos. Por ejemplo, ¿no? Cuando son declaraciones juradas de impuesto predial, ¿no? Tenemos que el valor el dato, si tiene datos de construcción de un predio, por lo tanto, debería tener datos de terreno, ¿no? Los números de celulares deberían tener en su estructura 9 dígitos, deberían comenzar con 9. Los domicilios deberían de tener calle y numeración, o si no tiene numeración, si tiene manzana y lote. Entonces se van definiendo, ¿no? las estructuras, los valores, ¿no? Si son en dólares, son en soles, los valores de transferencia de los inmuebles, o si es alcabala también. Entonces comenzamos a identificar por dónde se ingresan nuestros datos. El otro tema son los errores si tenemos módulos que compartimos, por ejemplo, el SAT de Lima tiene el módulo notario SAT que se utiliza a través de las notarías para hacer las liquidaciones del impuesto alcabala. Entonces, ellos también son una fuente de ingreso de datos para nuestro sistema. Entonces, de la misma forma, es en este módulo donde se tiene que identificar que por ahí también pueden ocurrir un ingreso incorrecto de datos. Entonces, para eso también se parametriza que tienen que tener toda liquidación del impuesto al alcabala, un transferente, el transferente si es persona natural, si es sociedad conyugal, tiene que tener su número de documento de identidad, ¿no? Tiene que estar correctamente identificado, tiene que tener un domicilio. Entonces se van parametrizando los datos y se van haciendo ciertos datos de manera obligatoria. Entonces es por eso que es importante primero identificar nuestras fuentes de ingreso. El otro tema es si es que tenemos migraciones de sistemas, que muchas veces también ha ocurrido de que cuando migramos, dado la modernidad, el avance de la tecnología, tenemos un sistema que en los años, con el transcurrir de los años, se ha ido desfasando. Entonces vamos migrando a sistemas mucho más potentes, ¿no es cierto? Entonces también tenemos que tener cuidado cuando hagamos las migraciones de estos sistemas, ¿no? Porque puede haber data que en el momento de la verificación para hacer la migración no esté consistente, ¿no? No esté completa, porque ya en el nuevo sistema, que es mucho más moderno, ya nos permite de repente tener los datos más parametrizados, tener estructurados, ¿no? Por ejemplo, un domicilio no es solamente un campo donde tú ingresas de manera seguida o de manera corrida, calle, número, urbanización, distrito, sino te permite, como ustedes han visto ahora en los formularios, que uno ingresa sus datos, ya sea para un banco o para X empresa, cuando quiera adquirir un servicio,
los domicilios generalmente son estructurados, ¿no? El tipo de vía te permite identificar si es jirón, calle, avenida, ¿no? El nombre, luego el número en otro campo. ¿Qué permite eso? Eso es un domicilio estructurado. ¿Qué te permite eso? Te permite que sea de fácil ubicación y te permite que el margen de error sea menor. Entonces, y si eso lo empalmas con la ubicación georreferencial en un sistema de georreferencia que tenga las coordenadas X y Y y que sea ubicados en el mapa, ya sea Google Maps o los sistemas que se manejen de ubicación, entonces ya nos permite que el dato sea 100% confiable, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que también ese es otro factor, otra causa que tenemos que identificarla, ¿no? Bueno, las causas externas son también otra fuente de datos, ¿no? Con las que tengamos convenio, ¿no? Puede ser que tengamos un convenio individual tipo SUNAR, ¿no? Registros públicos, que nos ayuda, por ejemplo, por el tema de identificar a los contribuyentes de impuesto vehicular o a los contribuyentes que han hecho transferencias de inmuebles para los impuestos al cabala, o con SUNAT mismo, ¿no? Para identificar a las personas jurídicas o para identificar también a las personas naturales con determinados datos como el domicilio. Entonces, tenemos que tener cuidado con esas bases de datos porque también si vamos a migrarlas a nuestro sistema interno o vamos a tomar su información, es importante también que hagamos una verificación de eso antes de tomarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿quién nos determina la correcta identificación de una persona natural en el Perú? Obviamente es RENIEC, ¿no es cierto? Entonces, tú, si tienes dudas de que en SUNAT está registrado una persona con un número determinado, en SUNAR, por ejemplo, el señor Juan Pérez está en SUNAR con un número de DNI, en SUNAT está con un RUC asociado a otro DNI, entonces, finalmente, si tú quieres aclarar esa duda, quien te lo va a aclarar es RENIEC, salvo que sea un homónimo que va a tener otro tratamiento, ¿no es cierto? Pero es importante que tengamos definido qué entidad nos indica o tiene la fuente principal de ese dato, ¿no? De identificación de personas, RENIEC, ¿no es cierto? Entonces, personas jurídicas, SUNAT. Entonces, así vamos ayudándonos a identificar las fuentes externas y a la vez identificar o comparar esos datos que pueden estar inconsistentes en cualquier entidad, en cualquier base de datos. Cualquier base de datos puede tener errores. ¿Por qué? Porque el ingreso ha sido manual y ha sido por una persona, ¿no? Que también puede tener errores. Es importante como entidad identificar esa causa externa que nos podría permitir identificar ese error de ese dato que viene de afuera, no fue ingresado por nuestro personal, pero que nosotros, si no verificamos, si no tenemos parámetros, no tenemos definiciones, podemos asumirlo como válido y por lo tanto hacer una mala gestión, ¿no? Y que nos puede acarrear lo que les mencioné al inicio, una ineficiencia en las operaciones, un costo, un sobrecosto incurrido y por lo tanto una mala imagen, ¿no? Por ejemplo, si creamos también otros sistemas alternos, por ejemplo, dado la pandemia, se han creado agencias virtuales, ¿no? Donde ya se les da la opción a los propios contribuyentes de ingresar los datos, ¿no? Por ejemplo, la agencia virtual del SAT. Y así se han creado mesas de partes virtuales. Yo creo que en todas las entidades públicas en estos últimos años, 2 años, dado la pandemia, se han creado estos temas. Entonces, para eso es importante también definir qué verificaciones se van a hacer al momento que va a migrar esa información. O dado que ya está migrada, ¿qué podemos hacer para verificar? Porque sabemos que es una fuente de ingreso que podría tener datos erróneos. Si es ingresado por una persona, puede tener. Lo que tenemos que hacer es, uno, al momento del ingreso, parametrizar lo más que podamos con definiciones y de acuerdo a casos como los que les menciono, si es celular 9 dígitos, que empiece con 9 siempre. Entonces, pero si ya está ingresado y no hemos tenido
los candados suficientes para impedir este ingreso de datos erróneo, lo que podemos hacer es hacer un trabajo post, ¿no es cierto? Es un trabajo que más adelante se lo voy a explicar, ¿no? De limpieza de datos, de perfilado de datos, de enriquecimiento de datos. Entonces, pero bueno, por lo pronto, esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Primero es identificar las causas externas para tenerlo plenamente identificado. De repente ustedes además tienen convenio o reciben información de otra entidad o de otras entidades en general, ¿no? O comparten información con convenios que cada entidad maneja, ¿no? De repente centrales de riesgo, no sé. Entonces, eso es de manera general, ¿no? Ustedes ya podrían también aplicarlo con las entidades que tienen convenio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer si ya sabemos las consecuencias negativas, ya sabemos las causas internas y externas? ¿Cómo hacer la evaluación de esto? ¿Y cómo va a impactar finalmente esto? Entonces, es importante que comencemos a definir, y uno de los puntos que tenemos que comenzar a definir son las tasas de error. Estas tasas de error o indicadores de error se pueden definir de acuerdo a los atributos que debe tener un dato, ¿no? Yo acá les he puesto unos ejemplos. El dato tiene que ser exacto, tiene que ser íntegro, tiene que ser consistente, tiene que ser coherente, ¿no? Para eso se van creando en función a esos atributos que debe tener todo dato, tiene que estar actualizado, coherente, ¿no? Tiene que ser exacto, comenzamos a crear nuestras tasas de error. Entonces eso nos va a llevar, por ejemplo, cuáles son las fuentes que nos va a alimentar esta tasa de error. Entonces, como les explicaba, una de las fuentes que ustedes también deben manejar en sus entidades, de repente estos indicadores, son la efectividad de las notificaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas del 100% de notificaciones que realizamos cada mes, cada año, como lo quisiéramos evaluar, cuántos de estos no ha tenido eficacia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 85% sí se llega a comunicar de manera oportuna. Entonces, el 15%, que es el que no comunicamos, ya sea porque la dirección no existe o porque el contribuyente se mudó o porque no logramos ubicar al contribuyente en ese domicilio fiscal declarado, va a ser nuestro margen de error, nuestra tasa de error. ¿Qué tenemos que hacer con este dato? Bueno, dependiendo el atributo que tenga, ¿no? Si el domicilio, por ejemplo, está incompleto, no es un domicilio exacto, por ejemplo, calle Los Girasoles y los números, por ejemplo, si es la cuadra 1 debe ser 115, pero solamente dicen calle Los Girasoles número 10. Entonces el notificador no tiene forma de llegar. Por más que por cierto, también existen calles que tienen números con 2 dígitos, ¿no? Pero digamos que el promedio son de 3 dígitos para arriba. Entonces, dependiendo la zonificación, ¿no? y la estructura que se maneje en cada realidad de cada distrito, es que tenemos que saber cuál es el atributo del dato, en este caso del domicilio, que está con error. Entonces, y dependiendo del atributo es que tenemos que buscar la solución. Pero en primer lugar lo que tenemos que hacer es manejar estas tasas de error. Por ejemplo, la efectividad de las notificaciones es una fuente, la efectividad en gestión telefónica es otra fuente, cuántos de las llamadas telefónicas que realizamos, por ejemplo, en cada mes o cada semana, dependiendo de la campaña que estemos implementando, tiene, por ejemplo, en llamadas telefónicas, el no contestó, el número que no conocen a la persona o el número no existe, ¿no? Entonces, estos resultados de gestión
ya sea una gestión de cobranza, una gestión de notificaciones, una gestión telefónica, nos va a dar esas tasas de error. Y yo estoy seguro que todos ustedes la manejan, que todos ustedes tienen sus ratios, todos ustedes tienen sus resultados. Entonces, esto es lo que tenemos que identificar plenamente, ¿no? Las quejas y reclamos son otra fuente de ingreso. Si tenemos quejas porque el trámite o el procedimiento que está realizando el contribuyente no ha sido atendido de manera oportuna, también nos va a dar una tasa de error. Bueno, están levantando la mano, no sé si podemos atender la consulta o al final hacemos la ronda de preguntas. Al finalizar, profesor, tendremos un espacio para responder Okay. la ronda. Entonces continuamos. Muchas gracias por su participación. Vamos a ver al final las preguntas. Bueno, los indicadores, como también les comentaba, están de acuerdo a las dimensiones, ¿no? Dimensión de completitud, de conformidad, de duplicación o de ratios de validez. Entonces, por ejemplo, si los domicilios no están estructurados, que es como les mencionaba al inicio, un domicilio, como se debe gestionar ahora en estos tiempos, tiene que ser un domicilio estructurado, ¿no? Su tipo de vía, si es jirón, calle, avenida, pasaje, el nombre de la vía, de acuerdo a la realidad que se maneja en cada distrito, el número que debe consignar de acuerdo a su cuadra, ¿no? Si es par impar, la urbanización, ya sea asociación, urbanización, si tiene tapa, o si tiene manzana, no tiene número, pero tiene manzana y lote. Entonces es importante que estos domicilios sean estructurados. Otro tema es que los nombres estén incompletos, ¿no? Van a haber siempre excepciones, y esas excepciones, en ese análisis de cómo hacer la evaluación de estos datos, es que nos vamos a encontrar con casuísticas, ¿no? Por ejemplo, los homónimos, las personas que tienen un solo apellido, que también existen en RENIEC, por diferentes motivos. También tenemos personas que solo tienen un apellido, o los extranjeros, que también tienen sus apellidos. A veces lo tenemos registrado de una manera equivocada porque el primer nombre se confunde con el apellido. Entonces, finalmente, con la verificación o con el contraste o con la comparación que hagamos con RENIEC, es donde finalmente vamos a tener el dato correcto. Entonces, no digamos que de frente un nombre que tenga solo un apellido es incompleto. Pasará a una segunda depuración, ¿no es cierto? Pero ya de por sí, la regla general nos dice que toda persona tiene dos apellidos, ¿no es cierto? Es el que manejamos usualmente. Entonces, es importante conocer esas casuísticas que como yo siempre digo, las personas que van a hacer este análisis, que van a hacer esta evaluación, tienen que ser personas que manejan el core del negocio y que estén metidos en el tema, porque esto les va a dar nuevos indicadores, les va a dar nuevas casuísticas para que se analice tal vez en un segundo nivel, ¿no? En un primer nivel comenzamos a revisar, a verificar, a darnos cuenta de que tal vez los datos, hay datos que estén conformes y datos que no estén no conformes, pero esta no conformidad puede pasar a un segundo nivel y en este segundo nivel se pueden levantar algunos, ¿no? Los teléfonos inexistentes también, ¿no? Es resultado de las gestiones, podemos ir identificándolo y manejar indicadores. Por ejemplo, hace 5 años nosotros manejábamos la ineficacia de la notificación en un rango de entre 8 y 10%, ¿no? Ahora estamos entre 2 y 5%, ¿no? Entonces, todo eso ustedes también lo pueden comenzar a medir. El avance y la evolución de sus indicadores no va a ser de un mes para otro, definitivamente. En el caso de las administraciones tributarias locales, un evento importante y que siempre nos tiene que llevar a comparar es la admisión masiva de cada año, ¿no? Que esa la hacemos al inicio de cada año. Entonces, con la determinación masiva de cada año, es un buen escenario para hacer estas comparaciones.
¿Por qué? Porque en primer lugar salimos a notificar a todos los contribuyentes, el 100%. Ahí no se escapa nadie, ¿no es cierto? Entonces, ahí podemos comparar cada año en el durante el trabajo que realicemos en el transcurso del año, una vez que hemos identificado las causas, una vez que hemos identificado las tasas de error, que tenemos ya definidos los indicadores, comencemos a trabajar y vamos a comenzar a ver cómo, haciendo un trabajo de gestión de datos, cómo evolucionamos año a año, ¿no? Comparamos el año, por ejemplo, 2021, si comenzamos a trabajar ahorita, ya nos queda medio año para trabajar para la emisión masiva del año 2022, vamos a ver cuánto hemos crecido, cuánto hemos mejorado, por ejemplo, en la efectividad de las notificaciones, ¿no? Si teníamos un 80% de efectividad, el otro año deberíamos tener, por ejemplo, un 85%, es un gran logro el 5%, dependiendo de la cantidad de contribuyentes que manejemos, dependiendo de los montos de emisión que manejemos en cada entidad. Y luego también posteriormente les voy a explicar por qué para todo proceso, para toda actividad de limpieza de datos siempre tenemos que priorizar, ¿no? Y la priorización está según la cartera que maneje cada administración tributaria, ¿no? De repente primero los principales contribuyentes, luego los medianos, o los que están ubicados en determinada zona. Hay diversos criterios para hacer la segmentación de esta cartera para tener mejores resultados, ¿no? Siempre tomando las prioridades respectivas, ¿no? Bueno, el impacto negativo, como les mencionaba, es la imagen de la entidad y la insatisfacción de los ciudadanos, ¿no? Cuando nosotros hacemos una buena gestión de datos, vamos a comunicar oportunamente sus notificaciones, sus comunicaciones, vamos a tener un ciudadano satisfecho y a la vez que contribuya oportunamente con sus obligaciones tributarias, ¿no? Que es lo que buscamos como una administración tributaria, que cumpla sus obligaciones de manera oportuna. Entonces, eso nos va a llevar el no hacerlo, ¿no? Este impacto negativo, que tal vez si es un contribuyente que era puntual cada año, pero por determinado motivo no llegamos a comunicarlo oportunamente y el contribuyente se olvidó, va a dejar de ser un contribuyente puntual, no va a cumplir con sus obligaciones de manera oportuna, por lo tanto va a generar una insatisfacción en él y además, como todas las entidades, de repente manejamos también tipo algún incentivo a los contribuyentes puntuales, ¿no? Entonces es importante que conozcamos esto para poder hacer una buena gestión de datos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las oportunidades de mejora que podemos identificar? Esto depende de cada entidad. La idea es que les compartamos estas experiencias que son de fácil su forma de replicarlas y que si se puede tomar, se toma, o en todo caso ya tenemos una guía para poder seguir mejorando, ¿no? Por ejemplo, el módulo de inscripciones vehiculares que se da a través de las concesionarias de vehículos. Teníamos, por ejemplo, un problema con los contribuyentes del impuesto vehicular porque resulta que generalmente a todos los propietarios de nuevos vehículos tienen la obligación de hacer su declaración jurada cada año. Pero resulta que, como es un tema que tal vez no, por desconocimiento de diferentes motivos, no es bien difundido, o por el desconocimiento propio de la norma, los contribuyentes omitían esta declaración jurada y por lo tanto se daban con la sorpresa o tenían una comunicación posterior de que se habían hecho acreedores a una multa tributaria, ¿no? ¿Por qué? Por no haber hecho la declaración jurada de su vehículo nuevo que se había adquirido. Bueno, el parque automotor había crecido en los años anteriores, salvo estos 2 últimos años que por la pandemia, ¿no? Se ha restringido un poco, pero resulta de que lo que se hizo fue implementar un módulo de inscripción vehicular y que esté a cargo de las concesionarias de los vehículos, ¿no? Cada vez que un ciudadano adquiere un vehículo, generalmente el trámite que más conoce es el de inscripción en registros públicos.
¿no? Porque esa es la condición para que se pueda entregar el vehículo. El trámite de la placa y su trámite de inscripción en registros públicos. Pero no era muy conocido el tema de la obligación de pagar el impuesto vehicular. Entonces, a través de las concesionarias, que son los que tienen el contacto directo con los ciudadanos que adquieren este vehículo, se implementó un módulo y se optimizó en los últimos años, en los últimos 3 años, para que sea de fácil ingreso, para que tenga definidos los datos necesarios para su determinación de su impuesto vehicular para el siguiente año. Recordemos que el impuesto vehicular es un impuesto anual y se paga a partir del 1 de enero. La obligación es a partir del 1 de enero de cada año, ¿no? Y su vencimiento es el último día de febrero, ¿no? De cada año. Y se paga solo por 3 años. Entonces, se implementó este módulo que tenía la facilidad de llegar al contribuyente. Y eso es una oportunidad de mejora, que se definió los parámetros y los datos necesarios para la determinación, porque en este caso lo que se requería era, uno, que el contribuyente cumpla con su obligación de hacer la declaración jurada, y que, dos, la administración tributaria tenga la información suficiente para hacer la determinación del impuesto vehicular. Con esta información se colocó como obligatoria en este módulo y se hizo la implementación. De la misma forma se hizo con el impuesto de alcabala. Toda transacción de un inmueble se realiza a través de una notaría pública. De la misma forma, en las notarías se implementó un módulo de notarios que permite en ese mismo instante registrar la información de la transferencia del inmueble. ¿Para qué? Para hacer la liquidación del impuesto de alcabala, previa verificación de qué información es necesaria, por ejemplo, la ubicación del inmueble transferido, el valor del inmueble, el adquiriente del inmueble, porque finalmente él es el obligado al pago, y quién se lo transfirió, ¿no? Esos datos básicos, y luego el monto y dependiendo si es la venta en la moneda, si es soles o dólares, ¿no? El detalle ahí, el tipo de cambio, ¿no? Entonces, es importante esas oportunidades de mejora que se obtuvieron en esa oportunidad. De la misma forma, ustedes en cada entidad puede identificar en qué segmento de todos sus ciudadanos o de todos los ciudadanos que manejan en cada entidad tienen este problema de la baja declaración jurada, ¿no? De repente hay zonas a las cuales es de difícil acceso, o de repente hay un grupo de empresas, personas jurídicas que no cumplen, pero que sí las tienen identificadas. Entonces se puede ver la forma de cómo facilitarles este proceso de declaración jurada, ¿no? Bueno, dicho eso, procedemos a explicar un poco los conceptos claves de la calidad de los datos, ¿no? Tenemos que la calidad de los datos es la cualidad de un conjunto de información recogida en una base. Cómo vamos almacenando toda la información en una gran base de datos. Nosotros podemos tener en nuestra entidad varias bases de datos, ¿no? Finalmente eso lo integramos, ¿no? Base de datos de personas o de ciudadanos, ¿no? Ellos tienen que estar plenamente identificados con su DNI, su nombre completo, su estado civil, ¿no? Porque recordemos que la obligación también depende de ello. Es diferente una persona natural, ¿no? Un estado civil soltero con una persona natural de estado civil casada, ¿no? Porque ya forma la sociedad conyugal. Y la propiedad es de la sociedad conyugal, y por lo tanto el proceso de gestión de cobranza se realiza a la sociedad conyugal. Y si es persona jurídica, entonces vamos integrando, por otro lado, información de contacto, los domicilios, su domicilio fiscal, su domicilio real, o de repente presentó algún trámite, su domicilio procesal.
Entonces, podemos tener varias bases de datos, pero tienen que estar estas después integradas en una gran base de datos. Su teléfono, su correo electrónico ahora, que son de mucha utilidad y de una gestión para la entidad de manera menos costosa, ¿no? Es menos costoso hacer una gestión telefónica, una gestión por WhatsApp o por mailing, que hacer una visita domiciliaria, ¿no? Entonces, es por eso que es importante recoger toda esta información, pero que esta información sea de calidad. Y todo esto tiene que estar reunido en un sistema de información, ¿no? En el sistema que manejemos, no necesariamente tiene que ser el de última generación, ¿no? Pero sí tiene que tiene que estar gestionado a través de un sistema y que tenga los atributos necesarios. ¿Para qué? Para procesarlos, para analizarlos y para tomar decisiones. Al final lo que queremos con esta información es tomar decisiones para brindar los servicios de calidad al ciudadano. Si tenemos una buena información, una buena calidad de datos, vamos a brindar un mejor servicio de calidad al contribuyente, ¿no? Vamos a llegar de manera oportuna, vamos a brindarle toda la información necesaria en el medio que él disponga, ¿no? ¿Cuáles son los atributos? Bueno, los atributos son exactitud, el dato tiene que ser exacto, ¿no? Tiene que ser completo, tiene que tener toda la información, ¿no? Si tiene 3 nombres, los 3 nombres, ¿para qué? Para después en ese cruce, cuando tengamos casos de ciudadanos con homonimia, tengamos la información suficiente para hacer esta validación, ¿no? Esta depuración de los datos. Por eso el dato tiene que ser completo. Por ejemplo, los domicilios fiscales de la misma forma. Si ustedes tienen ahora, dado el boom, ¿no? Y todo, tenemos que los domicilios fiscales, la mayoría de personas viven en departamentos, por ejemplo. Pues un domicilio fiscal tiene que llegar hasta la identificación del número de departamento, ¿no? O si son oficinas, ¿no? También puede haber casos de contribuyentes que tengan como domicilio fiscal las oficinas, ¿no? Que son sus abogados, sus representantes. Entonces, el domicilio fiscal tiene que llegar, ¿no? Calle Los Girasoles, número 200, urbanización A, oficina número 10. Ahí, y el distrito, ahí recién termina, ahí está completo el domicilio. Tiene que llegar hasta el último dato, departamento, oficina, interior, número de piso, dependiendo la realidad que se maneje, pero el dato tiene que ser completo, tiene que ser íntegro, ¿no? Tiene que ser íntegro, completo, con todos los atributos de integridad. Tiene que estar actualizado. Bueno, ahora, por ejemplo, el tema de las operadoras móviles nos permiten que un dato de celular, por ejemplo, ya se pueda migrar, ¿no es cierto? Antiguamente no se podía migrar y teníamos que los números celulares se desfasaban con mayor facilidad. Bueno, ahora tenemos esa ventaja de que ya se puede migrar. Entonces, conservar un dato de celular ya tiene más duración en el tiempo, ¿no? Antiguamente no. Entonces, tenemos que asegurarnos, o de los domicilios fiscales también, ¿no? Hay personas que se han ido mudando, ¿no? Con ese tema del boom inmobiliario y todo eso, entonces es importante tener finalmente su dato actualizado. Tiene que tener coherencia, ¿no? Si dice que es una persona en estado civil casado, tiene que tener su sociedad conyugal registrado, ¿no? Su sociedad conyugal tiene que estar registrado, ¿no? Su parentesco tiene que estar identificado como tal y de la misma forma registrado, ¿no? Con su DNI, su nombre completo, ¿no? Tiene que tener relevancia el dato. El dato tiene que ser muy relevante para que pueda registrarse. Tiene que ser accesible, de fácil accesibilidad, ¿no? Para poder ubicarlo. Y tiene que ser un dato confiable, ¿no? Tiene que darnos la confianza, ya sea la fuente, ¿no? Ya sea nuestras verificaciones también ayudan a que un dato sea confiable. Las características importantes que debe tener los datos es que deben proporcionar una visión única, ¿no? Si los datos nos indican
una línea, es esa la que debe brindar, ¿no? Su característica es que debe brindar una proporción única. Tiene que estar correctamente relacionados o interrelacionados, ¿no? Con todos los datos. Deben ser consistentes, completos y adecuados para su función. Y debemos asegurarnos siempre de cumplir las normativas. Recordemos que ahora se está impulsando el tema de la protección de datos personales. Entonces, siempre en toda la declaración jurada o en todo el ingreso de datos que se tenga, en los formularios, en los formatos, tenemos siempre que incluir ese que sí seguramente se han dado cuenta cuando hacen su registro también de la información, ¿no? Que aceptan que los datos sean utilizados por la entidad, ¿no? Para cualquier comunicación o cualquier campaña, ¿no es cierto? Y por lo tanto también la entidad debe guardar reserva de los datos, ¿no? No debe divulgarlos, compartirlos con otras entidades, ¿no? Salvo indicación expresa. Y entonces es importante que tengamos eso presente también, ¿no? La seguridad jurídica que debe tener todo ciudadano, ¿no? Al momento de proporcionar sus datos. ¿Cuáles son la importancia y los beneficios? Bueno, es que una buena gestión de datos nos da fidelidad en los contribuyentes, ¿no? Ustedes pueden comparar este dato, por ejemplo, cuántos contribuyentes ustedes tienen que son puntuales anuales. Sus puntuales anuales del 2019, cómo por la pandemia se han caído de repente en el 2020 y cómo se han seguido cayendo en el 2021. Pero toca ya a partir de ahora hacer todo este trabajo de actualización, de verificación, de confirmación de datos para fidelizar a los contribuyentes y los logremos recuperar, por lo menos en este tercer y cuarto trimestre que todavía está pendiente, ¿no? Pero para eso tenemos que asegurarnos, ¿no? De que ese dato esté completo, actualizado, y podemos aprovechar todo este tiempo para hacer esas verificaciones, ¿no? Para poder fidelizar a los contribuyentes. Y la fidelidad va de la mano con aquello que les mencionaba, que son los incentivos, los premios, o cualquier mecanismo que cree la entidad, ¿no? Por ejemplo, en Lima se creó el vecino limeño puntual, ¿no? Que da una serie de beneficios, por ejemplo, descuentos en tiendas, o tipo algunos servicios, por ejemplo, con los parques zonales, con talleres también que se les hace, ¿no? Dependiendo el público objetivo que se quiera llegar, ¿no? Si da talleres de yoga, de jardinería. Entonces, dependiendo del público objetivo que tú quieras llegar, por ejemplo, la realidad en Lima, en el impuesto predial, tiene una característica, por ejemplo, que hay un segmento importante que son adultos mayores, ¿no? Pues se crea incentivos para este grupo, ¿no? De contribuyentes, ¿no? Y, por ejemplo, en cambio, en el impuesto vehicular, como es todo Lima Metropolitana, la mayor proporción son más jóvenes de entre 30 y 40 años. Entonces, y se crea otro tipo de incentivos. Entonces, para eso es importante tener una buena gestión de los datos, ¿no? La mejora en la imagen, ¿no? Si tenemos servicios de calidad, tenemos contribuyentes fieles, vamos a tener una buena imagen, ¿no? Y esto lo podemos comparar a través de las encuestas, ¿no? De satisfacción a los contribuyentes y compararnos con otras entidades incluso. Ahorro de costos porque vamos a hacer en las gestiones y en las operaciones, vamos a ser más efectivos, ¿no es cierto? Vamos a incrementar nuestras efectividades de notificaciones, efectividades de cobranza, ¿no? Y todas las efectividades que tengamos definido dentro de la administración. La trazabilidad de la información, ¿no? Una información tiene que tener la trazabilidad necesaria y para eso tenemos que tener un buen histórico de la información que nos permita que ésta tenga trazabilidad en el tiempo, ¿no? Y por lo tanto optimiza la gestión. Bueno, acá hay un gráfico que permite identificar más o menos cómo son las entradas, que es un resumen de todo lo que ya les he mencionado. Las fuentes internas, el sistema, en este caso se llama SIAT, el Sistema de Integración de Administración Tributaria. Otro tema que manejamos, el de gestión documentaria, ahora con
con el tema del SGD también, de PCM, también es una fuente. La agencia virtual o mesa de partes virtual también es una fuente de una entrada de información. Y en externos, lo que les mencionaba, los módulos que se han hecho para las concesionarias, para los notarios, o la misma agencia virtual, porque cada ciudadano puede registrar sus datos directamente. Entonces, ¿qué va a pasar acá en esta base de datos? Que en la base de datos internas tenemos la declaración de las personas, las declaraciones juradas, sus domicilios, los datos de contacto, ¿no? Y en las externas tenemos las bases de datos de RENIEC, de SUNAR, de SUNAT, centrales de riego, o cualquiera otra que ustedes también manejen, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá en las salidas internas? Tenemos que parámetros actualizados, o tenemos que actualizarlos, tenemos que corregir los datos, o tenemos que hacer una nueva verificación, dependiendo si el dato es conforme o es no conforme, ¿no? En las salidas externas, ¿qué tenemos? Tenemos, como les mencionaba, la campaña masiva es una gran oportunidad, el cuadernillo tributario, ¿no? El cuadernillo tributario va a salir al ciudadano con todos los datos que han ingresado, todo lo que ustedes ven acá, los datos de las personas o los ciudadanos, su declaración jurada de sus bienes, ya sea de predios, vehículos o cualquier otro bien de propiedad que sea que grave la tributación municipal, sus domicilios a donde va a ir dirigido, los datos de contacto. Entonces, ahí se va el cuadernillo tributario. Las notificaciones que se van a realizar en el domicilio declarado y la gestión de cobranza, finalmente, ¿no? Me parece que nos ha ganado el tiempo. Hola. ¿Puedo continuar? Yeah. Sí, profesor. Ok. Entonces, en el tema de la agencia virtual, un ejemplo de esto, tenemos que se han implementado ciertos servicios o ciertos procedimientos que son de mayor utilidad, de mayor uso, ¿no? Por parte de los ciudadanos. Pues así tenemos, por ejemplo, que están los datos de los ciudadanos, ¿no? En la parte del perfil, en el tema de vehicular, los datos del que se requiere, ya sea el impuesto predial o la liquidación del cabala, ¿no? De la misma forma, me parece que varias entidades han hecho lo mismo. Bueno. Vamos a continuar ahora entonces explicando brevemente cómo vamos a proceder finalmente a hacer aplicando esta metodología para tener unos datos de calidad. Vamos a tener la etapa de perfilado de datos, de limpieza de datos, cómo los mejoramos y cómo finalmente los consolidamos, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que los procesos de perfilado nos va a permitir localizar, medir y reportar algún problema que tenga este dato, ¿no? Los errores en los datos se pueden dar a nivel de estructura, de acuerdo a su composición, cómo están compuestos los datos, o a nivel de contenido, ¿no? Por ejemplo, si los nombres, si bien es cierto, está el dato, pero de repente está incompleto, ¿no? O solamente tiene las iniciales, ¿no? Entonces, a nivel de estructura, hablábamos, como el ejemplo que les mencioné del domicilio, de que todo domicilio debe tener a nivel de estructura un tipo de vía, nombre de vía, número de la calle, urbanización y su distrito. Básico, ¿no es cierto? Sin embargo, a nivel de contenido puede ser que lo tenga, pero puede estar incompleto. O solamente puede haber un punto, una letra, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que nos alerta este proceso de perfilado, ¿no? Entonces, consiste en que si el dato existe, o le falta, o no es útil para lo que queremos realizar, ¿no? Por ejemplo, una notificación. Entonces, no, ese dato no es útil porque el número tiene que ser con 3 dígitos. No es útil porque el celular tiene que ser con 9 dígitos y tiene 8. Bueno,
Entonces, es importante hacer esta validación, ¿no? La conformidad, sí, está almacenado en un formato, ¿no? Que sea de fácil acceso. Si es consistente, si aporta información conflictiva, ¿no? Si aporta información veraz, ¿no? Que sea de fácil ubicación. Precisión, si los datos ya están actualizados o desactualizados, o si son incorrectos o no. Si son duplicados, si tenemos, por ejemplo, en nuestra base de datos, a la misma persona, de repente en nuestra base de datos, 2 veces, 3 veces, o de repente por ahí con alguna diferencia en una letra, ¿no? Entonces, o si es íntegro, ¿no? Si esta información no está referenciada, no tiene una fuente, un sustento, ¿no? Recordemos que toda la información que debemos manejar es producto de una declaración jurada, ¿no? Del contribuyente, validada tal vez con otra fuente, certificada por otra fuente, ¿no es cierto? Para que nos dé esa integridad, esa confianza, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son los indicadores en esta etapa? Tenemos la existencia, la conformidad y la consistencia. Si el dato está en blanco o no es útil, por ejemplo, si es un teléfono, entonces es un dato que está en blanco y que si lo necesitamos. O si de repente no es útil, por ejemplo, para el impuesto vehicular, que se graba la propiedad de un vehículo, de repente el número de asientos del vehículo no es un dato útil para la determinación del impuesto, ni tampoco para la ubicación del contribuyente. Entonces, se puede determinar en esta etapa de que efectivamente qué dato es útil, qué dato no es útil, ¿no? La conformidad, tenemos que adecuarlo a un estándar, que es lo que mencionaba, que debemos de tenerlo de acuerdo a ciertas características o parámetros, ¿no? Tenemos que definir ciertos parámetros. Por ejemplo, los celulares con 9 dígitos no tienen que tener guiones, no tienen que tener espacios. La consistencia relacionada a que tiene que tener coherencia entre 2 o más datos, ¿no? Por ejemplo, sociedad conyugal, los nombres obviamente tienen que ser de sexos diferentes todavía, ¿no? Y los menores de edad, ¿no es cierto? Tienen que tener coherencia entre sus datos, ¿no? Menores de edad son los nacidos, por ejemplo, que de acuerdo a su fecha de nacimiento tengan menos de 18 años, ¿no? Entonces se va haciendo una comparación de estos datos. La precisión enfocada a que si el dato que existe es incorrecto o está obsoleto, ¿no? Por ejemplo, la fecha de nacimiento, porque recordemos que este dato nos va a brindar, por ejemplo, si es adulto mayor o para que goce del beneficio de la deducción del impuesto predial, ¿no es cierto? Entonces, es importante, ¿no? Que este dato esté preciso, su domicilio también, ¿no? Sus teléfonos. La duplicación, ¿no? Si el contribuyente aparece más de una vez y de repente con diferentes datos de contacto o de ubicación, entonces tenemos que hacer esa identificación en esta etapa, ¿no? Integridad, si los datos están relacionados, no unidos. Por ejemplo, sociedad conyugal con diferentes códigos en la base de datos, ¿no? Sociedad conyugal como tal deberían de manejarse en nuestra base de datos con un solo código. Estamos hablando de un solo contribuyente como sociedad conyugal. Porque la idea es que tengan una relación. No sé, de repente en otras lo manejan diferente, pero la idea es que este dato sí tenga integridad. En ese sentido, ¿no? Bueno, para eso es que lo que hacemos es la limpieza como una segunda etapa, ¿no? ¿Qué nos permite hacer? Nos permite identificar, corregir. Es en esta etapa, ya previo al análisis del perfilado, donde vamos viendo si es útil, si está en blanco, ¿no? Ya en esta etapa comenzamos a identificarlo, a corregirlo y sobre todo a eliminar los errores en una base de datos.
Por ejemplo, los datos que vamos a trabajar deben ser los incompletos, incorrectos, inexactos, ¿no? Para eso tenemos que definir la estructura, los estándares, y en el caso tengamos la fuente para contrastar, hacemos esa corrección, ¿no? Con su respectivo contraste de los datos. Es importante, por ejemplo, trabajar en esta etapa los números de dígito del DNI, los números de dígitos del celular, ¿no? Eso tiene que estar definido y ustedes lo pueden saber fácilmente. Los correos electrónicos, ¿no? Tienen que tener el símbolo del arroba siempre. Las vías tienen número y si no la tienen, si no tienen número de puerta, tienen que tener una manzanilote, ¿no? Para poder llegar al predio de manera precisa, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con la mejora? Una vez que tenemos todas las definiciones y hemos hecho la limpieza, vamos a mejorar estos datos, ¿no? Y como les mencionaba también, ¿cómo lo podemos mejorar en el caso de domicilios con el tema de un sistema de georreferencia, ¿no? Entonces, tenemos un plano y con los datos que ya están estructurados y que hemos hecho la limpieza, podemos ubicarlo de manera correcta en un plano georreferenciado, ¿no? Entonces ya no solamente tenemos su nombre del domicilio, dónde está ubicado, sino a la vez podemos determinar y saber en qué punto de la ciudad está ubicado. Y si además hemos hecho un proceso mucho más exhaustivo, podemos tener hasta las fotos de la ubicación. En este caso es el Cercado de Lima porque lo utilizamos para la determinación del impuesto predial, ¿no? Mandamos también las fotos de sus predios como un sustento y contraste para la determinación del impuesto, ¿no? Pero ya está georreferenciado, ¿no? Ya podemos reducir el margen de error en las comunicaciones respecto de este dato, ¿no? Y finalmente hacemos el enriquecimiento, ¿no? ¿Cómo podemos enriquecer los datos? Bueno, el enriquecimiento de datos o la actualización de los datos la podemos hacer generalmente en función a los datos de contacto, que es lo que nos permiten una mayor gestión en estos tiempos, ¿no? El tema de la gestión al celular, la llamada al celular, la gestión por WhatsApp o los mailing también en los correos electrónicos. Entonces, para eso podemos hacer internamente campañas de incentivo para actualizar los datos con algún premio en particular y que los mismos contribuyentes actualicen. Para eso tenemos que difundir la campaña o también con convenios con otras entidades que nos permitan compartir la información. Y así podemos actualizar, ¿no? Los datos. ¿Cómo identificamos los duplicados? Primero hay que agruparlos con información de atributos comunes, ¿no? Por ejemplo, predios duplicados. En nuestro caso hemos tenido, por ejemplo, producto de la migración, predios duplicados, ¿no? ¿Qué se hizo? Se agrupó y se determinó cuál era el predio que finalmente se iba a quedar, ¿no? Que debería ser tenga información más completa, con todos los datos, con todas las características de un dato de calidad que les he mencionado. Nos quedamos con el predio que sea más consistente, más actualizado, más completo, más exacto, ¿no? Entonces ese es el trabajo que se hace con los duplicados, ¿no? Y a la vez con su ubicación en el sistema de georreferencia que les mostré en ese momento. Entonces, finalmente es la consolidación, ¿no? Acá integramos todos los datos de diferentes bases de datos en una gran base de datos o en un gran sistema de información, ¿no? Que nos permite tener los registros, mantenerlos, actualizarlos y utilizarlos, ¿no? Y utilizarlos. Bueno, por ejemplo, para la gerencia y fiscalización esto es un gran soporte, ¿no? Por ejemplo, si el contribuyente se registra como persona natural inicialmente, como sociedad conyugal es conveniente mantener la información, ¿no? Entonces una persona sí puede tener estos dos registros, ¿no? En esta consolidación puede estar registrado como persona natural con un determinado bien y también puede estar registrado como sociedad conyugal con otro determinado bien, eso es conforme. Pero si un mismo predio está registrado para dos o más contribuyentes, ahí sí tenemos el tema, ¿no? De hacer el tema del trabajo de agrupamiento y finalmente decidir con cuál nos quedamos. Bueno,
uno de las herramientas internamente en el SAT de Lima que ha servido para hacer todo este trabajo ha sido el MCCI, que es el módulo de seguimiento y control de la información, ¿no? ¿Qué hemos hecho ahí? Como ustedes pueden ver, hay unos gráficos, unos nombres, son las casuísticas de información inconsistente más común que se ha identificado, ¿no? Y que día a día se trabajan. Y de acuerdo a la fuente de ingreso, que es lo que les mencioné al principio, las causas que generan la mala calidad de datos, ya sea interna o externa, se lanza una mejora al sistema. Por ejemplo, el tema de los valores en vehículos, teníamos en el impuesto vehicular vehículos con valor de adquisición de 100.000, millón. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Se pone un tope de acuerdo a al marca y modelo, ¿no? Por ejemplo, valor de terreno cero, ¿qué hacemos ahí? Se pone una obligación de completar ese dato, ¿no? Entonces, todas estas casuísticas que ustedes ven acá, las que les muestro, 12, son las que comúnmente se trabajan. En realidad hay más, pero esas son las que les he podido mostrar. Y con este tablero, con este módulo, lo que se hace es identificarlos, corregirlos, trabajarlos, y dependiendo de la fuente de ingresos, se lanza la mejora al sistema, ¿no? Entonces, eso también ustedes lo pueden trabajar. No necesitamos un módulo de repente así de implementado, y se puede trabajar con reportes previamente en Excel, pero ya comienza a cambiar nuestra cultura de gestión de datos. Finalmente, la gestión de datos, como lo mencioné, es una cultura de gestión. Desde el ingreso de los datos hasta la gestión o al servicio que se brinda al ciudadano. Entonces, es una cultura que tiene que tener la entidad y que tiene trazabilidad en toda la organización, y que finalmente tenemos que llegar a hacerlo, ¿no? Tarde o temprano, para poder tener mejores resultados, ¿no? Y uno de esos resultados, por ejemplo, es llegar a la meta del plan de incentivos de la meta 2 del impuesto predial. Solo teniendo una mejor calidad de datos podemos dar ese salto en la mejora en la efectividad de la recaudación del impuesto predial, por ejemplo, ¿no? Y así podemos proponernos otras metas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo por mi parte. Profesor, agradecemos su participación y bueno, vamos a pasar ahora con algunas preguntas de nuestros participantes. Un momento, por favor. Indica Jessica. ¿Qué medidas podría tomar la entidad pública para hacer frente al mal prestigio que se genera para contratar a una empresa de mensajería que no cumple con su función de notificar de forma correcta y que ésta genera un perjuicio a los contribuyentes? Bueno, en el tema de las empresas de mensajería, efectivamente, como bien lo dicen, hay entidades que no pueden realizar las notificaciones con su propio personal y contratan, porque también eso permite la norma, de contratar empresas de mensajería para cumplir con esta obligación. En realidad, todo el tema de contrataciones está sujeto, bueno, todo el tema de empresa de mensajería, por ser una empresa privada, está sujeto a un contrato, ¿no? Es importante, por ejemplo, de repente, lo que hicimos también en algún momento es dar el salto en el servicio que se contrata, ¿no? Generalmente contratamos un servicio de mensajería que es un servicio que, que no tiene las garantías ni las características para el tipo de notificaciones que trabaja la entidad pública. Por ejemplo, nosotros notificamos documentos valorados, ¿no? El cuadernillo tributario, las órdenes de pago, la resolución de determinación, resoluciones de ejecución coactiva, que es diferente al tipo de mensajería tal vez que contratamos, que es más para notificar cartas, estados de cuenta. Entonces, es importante en primer lugar diferenciar el servicio que estamos contratando. Yo creo que en primer lugar siempre se debe hacer una mea culpa la entidad en primer lugar, ¿no?
Primero deberíamos de realizar unos buenos términos de referencia que nos permita poner los candados necesarios, pero recordemos que todo término de referencia, que son las características del servicio que quiere contratar cada entidad, va a recaer o va a tener como contraparte el costo del servicio. Entonces, si también tenemos características del servicio que queremos que sean mejoradas o que sean mejores, obviamente va a replicar en un mayor precio del servicio de estas notificaciones valoradas que les menciono. En primer lugar son los términos de referencia. En segundo lugar son los candados que ponemos como entidad. Por ejemplo, ahora se usan los dispositivos móviles, ¿no? Para que el courier informe o reporte desde el punto donde ha realizado la notificación y reporte con GPS que el mensajero llegó efectivamente al punto, ¿no? Y así ya no, las entidades públicas nos veamos sorprendidos con que los ciudadanos nos digan, nunca me llegó la notificación. Y para eso también está el contrato que finalmente respalda, ¿no? Con todas las garantías. Luego ya el tema que me mencionas, de qué podemos hacer. Recordemos que como es un contrato, está sujeto a la ley de contrataciones, ¿no? Están los arbitrajes, está todo el tema de proceso de contrataciones, ¿no? Que sería bueno ahí revisarlo, pero yo creo que primero debemos empezar de adentro, ¿no? Perfecto, profesor. Muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta de Juan Braulio. Nos indica, cuando el dato y/o la dirección del domicilio fiscal no es el correcto, ¿la corrección del mismo lo hacen de oficio? Teniendo en consideración que dichos datos son producto de una declaración jurada realizada por el contribuyente, la misma que debe estar firmada por este. Efectivamente, justo como les mencioné en un inicio, debemos de tener cuidado porque todos los datos que manejamos son datos producto de una declaración jurada. Son datos que nos ha brindado el contribuyente. Lo que hacemos en la validación, verificación y contraste es básicamente darle confiabilidad, darle seguridad al dato. En el caso esté incompleto o tenga algún error, lo que tenemos que hacer finalmente es hacer una campaña con toda la depuración y toda la corrección de los datos y finalmente comunicarlas a los contribuyentes, ¿no? Para eso, por ejemplo, en el caso de domicilios, lo que hacemos, que también está en la norma, es la notificación por publicación. Nosotros hacemos un requerimiento de cambio de domicilio bajo 2 apercibimientos. Eso lo dice la Ley de Procedimiento General y el Código Tributario. En el Código Tributario nos dice, si tú tienes un dato inexistente, ¿no? Ya sea porque está errado o incompleto, tú debes requerirle al contribuyente. Como obviamente su domicilio no existe, está incompleto, no voy a poder requerirle en el domicilio. Entonces, el mecanismo que nos da la norma es la notificación por publicación. Debemos de notificar, recordemos, en el diario El Peruano. Y ahí en esa notificación de diario El Peruano se lanza el requerimiento y el apercibimiento van a ser 2, dependiendo del que quiera realizar la entidad. Si ustedes han encontrado un domicilio alterno, el apercibimiento va a ser, señor contribuyente Juan Pérez, ¿no? En vista que su domicilio declarado en Los Girasoles número 10 no se ubica, usted debe comunicar en el plazo de 5 días su nuevo domicilio. Caso con bajo apercibimiento, ahí viene el apercibimiento que les menciono, se les cambiará de oficio al domicilio ubicado en, por ejemplo, Girón Las Orquídeas número 120. Entonces, eso lo tenemos que hacer como gestión, notificación por publicación, esperamos el tiempo, no vino el ciudadano, porque generalmente no leen El Peruano, lo actualizamos de oficio. En el caso no encontremos un domicilio alterno, el apercibimiento va a ser otro. La norma también nos dice, y también de repente debe tener cada entidad de administración local, un grupo de contribuyentes no habidos. El apercibimiento va a ser, señor Juan Pérez, en vista que su dirección ubicada en Girón Las Orquídeas número 10 no la ubico, es cerrado, tiene el plazo de 5 días para comunicar bajo el apercibimiento de declararlo como contribuyente no habido. ¿Qué me da eso como administración tributaria? Me da la facultad y la facilidad de que su deuda no va a prescribir y de yo realizar la cobranza a los relacionados, ¿no? A los representantes.
Gracias, profesor. Tenemos otra pregunta acá de Marta Chávez Miranda que nos indica, ¿qué ocurre cuando un jubilado no tiene correo y tampoco lo tendrá por motivos de no usar Internet? ¿Cómo se registra? Ya. Bueno, efectivamente, ¿no? Las personas adultas mayores tal vez no tienen esa facilidad como lo tenemos los más jóvenes. Sin embargo, en el caso de registro, en realidad es dependiendo de la declaración que haga el contribuyente. Generalmente cuando se les pide, lo que hacen es que ellos siempre tienen una persona, ¿no? Un hijo, un representante, un relacionado que les facilita ese dato, ¿no? Es al que finalmente les puede llegar las comunicaciones. Finalmente es una declaración jurada y si lo hacemos el dato obligatorio, debemos de tener en cuenta que ese dato puede ser brindado puede ser brindado definitivamente por el contribuyente adulto mayor, pero el dato puede ser de un relacionado a él. Y finalmente solamente es para comunicaciones porque salvo que ya se haya implementado la notificación electrónica, finalmente va a ser solo para comunicaciones. No hay problema del correo electrónico que proporcione, ¿no? Perfecto, profesor. Y vamos con la última pregunta de Fernando que nos indica, ¿a qué bases de datos pueden acceder los municipios de manera gratuita para validar sus datos? Bueno, es importante saberlo, siempre lo menciono en mis capacitaciones. El gobierno está implementando una plataforma, el PIDE, la Plataforma de Interoperabilidad del Estado. Hay varias entidades que ya están en esa plataforma y es de manera gratuita. Las entidades públicas solamente la deben solicitar a la PCM, que es la encargada de llevar a cabo todo este tema, a través de la Secretaría de Gestión Pública, mediante un oficio, que es un oficio general, una plantilla general, donde solicitan el acceso. Recordemos que en esa plataforma PIDE están las entidades como SUNAR, SUNAT, RENIEC, que es gratuita la consulta, pero también recordemos que como entidad que estamos consumiendo ese dato, también nos solicitan que nosotros pongamos a disposición nuestros datos. Los datos, por ejemplo, como administración tributaria, y ya como gobierno local crece tal vez, son, por ejemplo, lo que brindamos nosotros son datos del impuesto predial, ¿no? Los contribuyentes, sus predios, ¿no? Porque también así como consumimos el servicio, también tenemos que brindar un servicio, ¿no? Para que esta plataforma siga creciendo, ¿no? Entonces yo creo que es importante esa pregunta y pueden iniciar esa gestión, ¿no? A través de sus gerentes, ¿no? Perfecto, profesor. Muchísimas gracias por responder las dudas de nuestros participantes. Igual a nuestros participantes, muchas gracias por sus interesantes preguntas. Estos y más temas serán abordados con profundidad en nuestro programa. Continuando con nuestro webinar, quiero dar pase a nuestra ejecutiva de capacitación, Rosa Salazar Fuentes, quien les comentará brevemente acerca del programa de especialización en gestión pública y administración tributaria municipal. Adelante, Rosa. Sí, buenas noches con todos. Les saluda Roxana Lor, asesora de capacitación. En esta oportunidad presentarle nuestro programa de gestión pública y administración tributaria municipal. Con ella ustedes van a salir certificados como especialista en gestión pública y administración tributaria municipal, firmado a nombre del Servicio de Administración Tributaria de Lima y la Universidad Continental. Luego de aprobar estos módulos, tendrán esta certificación. La modalidad del programa es clases a distancia en tiempo real. La duración es de 176 horas lectivas. Siguiente, por favor. El plan de estudios que contiene este programa son 15 módulos. Tenemos como primer módulo modernización del Estado. Módulo 2, legislación tributaria municipal. Módulo 3, contratación pública. Módulo 4, arbitrios municipales. Como módulo 5 tenemos determinación de la tasa de estacionamiento vehicular en ciudad
y en playa y determinación de la tasa de servicios exclusivos de emisión del impuesto predial y o arbitrios. Módulo 6, determinación de impuestos municipales. Módulo 7, inversión pública. Siguiente, por favor. Como módulo 8 tenemos texto único de procedimiento administrativo general, TUPA. Módulo 9, fiscalización tributaria. Módulo 10, gestión de cobranza ordinaria. Módulo 11, sistemas administrativos de presupuesto, contabilidad y tesorería. Módulo 12, gestión de cobranza coactiva. Módulo 13, gestión de calidad del servicio al contribuyente. Módulo 14, Sistema Nacional de Control y Responsabilidades en el Sector Público. Y como último módulo 15, calidad de los datos. Tenemos nuestra plana docente, como ustedes saben, está conformada por especialistas altamente calificados y con experiencia en el sector público. Tenemos como nuestro primer docente al doctor Jaime Sobrados Tapia, que es director académico de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, MBA por la USIL y máster en Administración Pública por el UIOG de Madrid en España. Al docente Elvis Revilla Llerena, como fundador del Instituto de Gestión Pública y Transparencia, capacitador certificado del OCE y maestría en Defensa y Desarrollo Nacional por el Centro de Altos Estudios Nacionales. Nuestro docente Jackson Gallardo Aguilar, jefe de la Subdirección de Procesos Arbitrales en el OCE, maestría en Derecho Administrativo por la Universidad del Pacífico y abogado por la Universidad Mayor de San Marcos. Siguiente, por favor. Tenemos otros docentes también, mencionarlos como José Luis Zabaleta Pinedo, Anthony Moreño Reaño, Rafael Ramírez Moreno, Solange Pérez Montero, Marco Flores Santana, Miriam Chachi Montes. Puede consultar con mi persona acerca de los descuentos que tenemos para que ustedes puedan acceder y poder llevar nuestro programa de especialización. Tenemos entre el 10%, 15% hasta un 25%. Pueden contactarse conmigo al correo, como figura en pantalla, que es ralor@continental.edu.pe o a mi número telefónico por WhatsApp 980-666-943. Gustosa yo de poder ayudarlos, orientarlos. Como les indiqué, mi nombre es Roxana Lor y eso sería todo con referencia al programa de especialización en Gestión Pública y Administración Tributaria Municipal. Gracias y que tengan buenas noches. Gracias, Rosana Alor, por tu participación. Excelente, muchísimas gracias. Igual a nuestros participantes, para mayor información del programa, ingresen al enlace que estamos compartiendo en el chat. Asimismo, estamos compartiendo también el enlace de la encuesta, el cual estará disponible solo el día de hoy. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán emitidos a sus correos en un plazo de 30 días posterior al evento. ¿Correcto? Asimismo, lo invitamos a escuchar nuestro reciente podcast sobre las principales características de calidad de datos y sus beneficios en la administración tributaria, con la participación del economista William Ventura Cruzado. Estamos compartiendo por el chat el enlace. Estimado profesor, lo invito a dar sus últimas palabras para finalizar el evento. Bueno, muchas gracias por la invitación. Invito a todos los participantes a inscribirse en este programa de Administración Pública y Administración Tributaria Local para que se involucren, conozcan más el tema y además les vamos a compartir todas las experiencias para que hagan un trabajo más eficiente y más eficaz en estos tiempos de crisis. Gracias.
Profesor, muchísimas gracias a usted. De esta manera, damos por concluido nuestro webinar. Agradecemos la participación de nuestro ponente y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación. Muchas gracias y buenas noches.